La gran espada desolada regresa a su lugar. Mira, la gran espada desolada. Mira, con la gran espada desolada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Rápido, corre. Rápido, corred. La gran espada desolada se desenvaina. El venerado celestial está enfurecido. Rápido, corran al banquete de cumpleaños a toda velocidad. De hecho, puede manipular la gran espada desolada. Podría ser que él sea el venerado celestial. No es de extrañar que el venerado celestial quisiera celebrar el cumpleaños del padre Ten. Así que el venerado celestial es en realidad el hijo del viejo maestro Ten. Padre. No pude proporcionarte un retiro tranquilo. Tu hijo es un desleal. Bastardo, Ten Qiaoqing. Mataste a mi padre. Ten Qiaoqing. Detrás del biombo. ¿Por qué hay un cadáver? El viejo maestro Ten, a quien el venerado celestial respetaba tanto, murió repentinamente sin causa. Podría ser que tú, para monopolizar los beneficios del venerado celestial, cometiste descaradamente patricidio. Imposible. Ten Tianhan claramente es justo. Un humilde trabajador en la frontera. Como podría ser él, el venerado celestial, por encima de 10.000 personas. Debe haber usado hechicería para manipular la gran espada desolada del venerado celestial. Mi padre claramente también fue asesinado por su hechicería justo ahora. Todos no le crean en absoluto. Ten Qiaoqing. ¿Crees que estamos ciegos? La gran espada desolada está en su mano. La armadura estelar está sobre él. Este señor es claramente el propio venerado celestial. ¿Cuánto tiempo pretendes engañarnos? A nosotros. Un montón de oportunistas ciegos. Y todavía tienen el descaro de llamarse élites de Yun Chen. Lin Wanshen, ¿qué quieres decir? Podría ser que tu familia Len también tiene la intención de oponerse al venerado celestial, solo basándose en una espada y una armadura. Puedes probar que él es el venerado celestial. Ridículo. Chico. Tu tipo de engaño solo puede engañar a esta chusma. Cuando te encuentras con alguien como nuestra familia Len, que realmente tiene el respaldo del ejército Dou Tian, simplemente debes aceptar tu desgracia. Porque no sé que general del ejército Dou Tian lleva el apellido Lam. Escucha atentamente. Yo, Len Fengsheng, el hijo mayor de la familia Len, soy el capitán del distrito Xi en el estado oriental del ejército Dou Tian. He recibido información fidedigna. El general derecho Qi Rongsheng del ejército Dou Tian se encuentra actualmente en camino hacia aquí. Así es. El venerado celestial, el digno comandante de un ejército. ¿Cómo podría asistir al banquete solo? Debe haber algo sospechoso en este asunto. Criando a un montón de gentuza oportunista. No tengo tiempo para tolerar tus tonterías. Ten Qiaoqing, ya que estás tratando de encubrir tus huellas, entonces lo tomaré como tu confesión. Mi padre te trató como a su propio hijo, criándote con esfuerzo. Nunca esperé criar a un miserable tan desagradecido. Hoy te ejecutaré en nombre del cielo. Espera. Atreverse a hacerse pasar por el venerado celestial en un banquete organizado por mi familia Len y cometer un asesinato abiertamente. Realmente no muestras ningún respeto por mí. Tío Len. Echa rápidamente a esta persona malvada. Echarlo. Eso sería dejarlo ir demasiado fácilmente. No es así. Este banquete de cumpleaños ha sido arruinado de esta manera hoy. Alguien debe pagar el precio por esto. Ten Tianhan. Espera hasta que llegue el general derecho Qi Rongsheng. Lo que te espera será el severo castigo militar del ejército Dou Tian. Así es. En lugar de intentar salvar la cara aquí, será mejor que te postres y te disculpes cuanto antes. Quizás cuando llegue el general He, todavía podamos interceder por ti, permitiéndote una muerte rápida. Malvado audaz. Date prisa y deja la gran espada desolada del venerado celestial. Si alguien se atreve a detenerme hoy, no perdonaré tu vida. El ejército Dou Tian está aquí. ¿Quién está causando problemas? Por la gracia ilimitada del cielo.
Le Feng-shen, el hijo mayor de la familia Len. Y la autorización especial de la autoridad imperial. El capitán del distrito Xi en el estado oriental del ejército de Wutian. Len Feng-shen está presente. Ese pequeño ladrón que finge ser el venerado celestial. ¿Por qué no te rindes rápidamente? Hermano. Hermano, esta persona se hizo pasar por el venerado celestial. Y causó el caos en el banquete. Debes hacer justicia por nosotros. No te preocupes, Jiren. Papá me contó todo en su mensaje. Alguna persona malvada que no sabe de dónde salió arrastrándose. Y todavía quiere depender de trucos baratos. Para alardear de su poder aquí. Simplemente ridículo. Capitán Len llegó justo a tiempo. Usted dice que está suplantando al venerado celestial, pero él puede blandir la gran espada desolada. ¿Cómo debería explicarse esto? Por supuesto, eso es porque es falsa. Capitán Len, no debe hablar a la ligera. Esta espada, este es el general derecho Hironshen, entregada personalmente a la familia Ten, está sugiriendo que el meritorio general de derecha Hironshen forjó deliberadamente la gran espada desolada del venerado celestial. Claro que no. Como todos saben, la gran espada desolada es el artefacto sagrado del ejército de Wutian. Verla es como ver al propio venerado celestial. Un artefacto divino tan precioso, como podría ser regalado tan casualmente. Exacto. Lo que mi hijo quiere decir es: esta espada se usa simplemente para una réplica destinada a mostrar sinceridad. En cuanto a la verdadera gran espada desolada, todavía está en manos del venerado celestial. Razonable, razonable. De acuerdo, ahora entiendo. Con razón. No me extraña que esta persona malvada pueda empuñar la gran espada desolada, así que es solo una réplica. Ignorancia miope. Engañándote a ti mismo y a los demás. Si es realmente como dices, que esta espada es una réplica, entonces no podría cualquiera levantarla. Eso es natural. Dado que ese es el caso, ¿por qué no la sacas y se la muestras a todos? ¿Qué tiene eso de difícil? Observa atentamente. ¿Por qué debería escucharte? Sospecho que has puesto algún mecanismo en esta espada, solo esperando que yo desenvaine la espada, listo para emboscarme. Malvado audaz. La muerte es inminente, y aún así intentas conspirar e incriminar a mi hijo. Afortunadamente, mi hijo tiene ojos dorados ardientes, y vio a través de tu engaño. No me extraña. Insististe en llegar para asistir al banquete, antes de que llegara el general derecho, así que temías que tu plan fuera expuesto por el ejército de Wutian. Si el capitán Len no hubiera llegado a tiempo, realmente habría casi sido engañado por este charlatán, y engañados. Sí, hermano, deja de perder el tiempo hablando con él. El gran banquete de cumpleaños de hoy ha sido arruinado por él. Atrápalo rápido y haz que se disculpe ante el venerado celestial. Enfrentando a estos forasteros que no conocen la verdad, quizás tus artes demoníacas podrían engañarlos. Pero ahora que te enfrentas a la verdadera autoridad, tú deberías rendirte obedientemente. Verdadera autoridad. Tú, un simple capitán del ejército de Wutian, en realidad te atreves a usar falsamente una ficha Rigen, fingiendo delante de todos la verdadera autoridad del ejército de Wutian. Estás faltando el respeto al venerado celestial. Un general fuera de la capital no está obligado por todas las órdenes militares, dado que el venerado celestial no está presente hoy. Yo soy el representante del ejército de Wutian. Verdaderamente arrogante. Que mi ejército de Wutian tenga un capitán inútil como tú es verdaderamente la pena de nuestro ejército de Wutian. Solo tú. Tú que te esfuerzas haciendo trabajos forzados en la frontera, aún crees ilusoriamente que eres el ejército de Wutian. Verdaderamente ridículo. Ten Qiaoqing. No quiero perder palabras con ellos. Si tienes las agallas, ven aquí. Te atreves a tocar a mi gente en mi territorio. Guardias, apresen a esta persona malvada. Aferrándose obstinadamente a viejas costumbres, totalmente obstinado. Se me ha agotado la paciencia con ustedes, tontos ignorantes, que ven el mundo desde un pozo. Piérdanse. ¿Qué? Los guardias gran maestro que mi familia Len gastó miles de millones en cultivar. Guardia gran maestro. Fueron realmente derrotados por un solo golpe de palma. ¿Cómo es esto posible? Ten Qiaoqing. No quiero dañar a los inocentes. Si te queda siquiera un ápice de conciencia, sal inmediatamente y responde a mis preguntas. Te pregunto. Mataste a mi padre. ¿Y dónde está mi hermana menor, Tenji Asi? Hermano,
Ayúdame, hermano. Viene por mí. El venerado celestial dijo que celebraría el cumpleaños de mi padre. Si me salvas, el venerado celestial seguramente te recompensará. Así es, oh hermano. Este demonio acaba de matar al viejo maestro Tang, y ahora está tratando de dañar a Qiao Qing. Claramente se está oponiendo al venerado celestial. Debes arrestarlo. Ciertamente será un gran mérito. Ejército Doutian, escuchen mi orden. Derribadlo por mí. Y bien que se siente al enfrentarse al ejército Doutian. No te atreverías a ser imprudente ahora, ¿verdad? Te advierto. El ejército Doutian ve el universo. Dentro de los 4 mares, nadie puede oponérsenos. Si no quieres morir, entonces acepta obedientemente tu destino. Quizás el venerado celestial incluso podría darte una sentencia más leve. Las órdenes militares son absolutas. Me veo obligado a actuar. No te culpo por tu falta de respeto hacia mí. Pero como soldados del ejército Doutian, deberían ejercer su propio juicio. Solo les daré la cuenta de 3. Si todavía muestran falta de respeto después de eso, entonces no me culpen por ser despiadado. 3. 2. ¿Por qué están todos parados aturdidos? Él solo está haciendo una demostración de fuerza. Dens prisa y derribadlo por mí. Hiron Shen, general derecho del ejército Doutian, ha llegado. ¿Quién se atreve a causar problemas? Saludos, general derecho. Len Fengsheng, capitán del distrito Xi en el estado oriental del ejército Doutian, saluda al general derecho. Informando, general derecho. Esta persona usó artes demoníacas para hacerse pasar por el venerado celestial, causó caos en el banquete, y mostró total desprecio por la autoridad. Debe investigar a fondo, aprenderlo y llevarlo ante la justicia. Saludos, venerado celestial. Su subordinado llega tarde. Por favor, perdone a este subordinado, venerado celestial. No. General derecho. No se deje engañar por este demonio. La gran espada desolada en el suelo es falsa, y la armadura caída de estrellas que lleva puesta también es falsificada. Esto, como podría el venerado celestial posiblemente llegar al lugar antes que usted. Tú, canalla, que no reconoce el monte Tai. Esta es la verdadera gran espada desolada. ¿Cómo podría yo enviar una réplica? Como muestra de la confianza del venerado celestial. Verdaderamente más allá de la necedad. General derecho. Debe estar bromeando, ¿verdad? Está diciendo que esta persona es verdaderamente el venerado celestial. General de la derecha, no conoces toda la historia. Primero, esta persona no tiene educación. Segundo, no tiene trasfondo. Es solo un humilde jornalero de la frontera. ¿Cómo podría ser él el venerado celestial? Debes haberlo confundido con otra persona. Necesito que usted me enseñe la verdadera forma del venerado celestial. Él claramente. La intención del venerado celestial es que yo no revele su identidad todavía. Él claramente no es el venerado celestial. General derecho, nos ha confundido por completo. Ten Tianhan no es el venerado celestial. Entonces, ¿ante quién se arrodilló usted? Me arrodillé ante la gran espada desolada. El principio de que ver la gran espada desolada es como ver al propio venerado celestial. No lo entienden todos ustedes. Así que así es como es. Tan Tianong, de hecho, no es el venerado celestial. No celebren demasiado pronto. Len Fengsheng. Admite su culpabilidad. ¿Culpabilidad? No. General derecho, simplemente tenía la intención de castigar a este ladrón de poca monta que se hizo pasar por el venerado celestial. ¿Yo? ¿Qué delito he cometido? Aún se atreve a negar su culpabilidad. Arrodíllese. ¿Hay algún error? Estás sugiriendo que mi hermano debería quedarse de brazos cruzados y ver a este canalla hacerse pasar por el venerado celestial, sin tomar medidas. General derecho. Debe ser cauteloso al emitir un juicio. Que mi hijo se haya agraviado es un asunto menor, pero dañar la reputación del ejército Doutian es grave. Exacto. ¿Cómo se atreve? Está la familia Len intentando abiertamente oponerse al ejército Doutian. No me atrevería. El que condena a Len Fengsheng. No soy yo. Es el propio venerado celestial. ¿Es? El señor venerado celestial lo ve todo claramente, incluso sin estar presente aquí. Él conoce cada uno de sus movimientos. Len Fengsheng. Tú, sin permiso, movilizaste arbitrariamente el ejército Doutian para uso privado. Según la ley militar, serás despojado de tu rango militar y exiliado a la frontera para servir de advertencia a otros. No lo haga. He sido agraviado, general derecho. Mi movilización privada del ejército Doutian fue simplemente para eliminar a esta
Amenaza que se hizo pasar por el venerado celestial. Yo absolutamente no tenía motivos egoístas. Estas palabras. Ve a explicárselas tú mismo al venerado celestial. Llévenselo, General Derecho. Soy completamente leal al venerado celestial. Hermano, General Derecho, he sido agraviado. Lin Wanshen. Lin Yiren. Ustedes dos, padre y hija, fomentaron la maldad, coluyéndose con Ten Qiaoqing para asesinar al viejo maestro Ten. Admiten su culpabilidad. Señor, la muerte del viejo maestro Ten no tiene nada que ver con nosotros. Qiaoqing puede probarlo. El viejo maestro Tan murió de enfermedad. Sí. Mi padre sufrió una enfermedad grave. Fue una muerte natural. Podemos testificar el uno por el otro. Sí. Sufriendo una enfermedad grave. El salario que gané luchando afuera. Lo envié todo a casa. Porque no te vi tratar la enfermedad de tu padre, sino que gastaste una suma enorme, alquilando coches de lujo y mansiones. Esto. Además, si realmente fue una muerte natural, ¿por qué no celebraste un funeral para tu padre? En su lugar, usaste su cadáver para montar este falso banquete de cumpleaños. Claramente, tienes algo que ocultar. Tienes derecho a hablar aquí. No has estado en casa durante años. Fui yo quien trabajó incansablemente, cuidando de padre y de mi hermana menor. ¿Qué derecho tienes a acusarme? ¿Estás sugiriendo que te he agraviado? De acuerdo. Siempre y cuando me digas el paradero de Jia Xin. Una vez que encuentre a Jia Xin y le pregunte qué pasó. Si realmente cometí un error, estoy dispuesto a arrodillarme ante ti y postrarme para admitir mi culpa. Jia Xin, ella. Jiaxin y mi hermano menor, Lan Yunao, se enamoraron a primera vista. Actualmente está disfrutando de un momento apasionado con él, pasando una noche maravillosa juntos. Pronto celebrarán una boda. No podrían ser más felices. Se enamoraron a primera vista. Me temo que es forzar a una mujer inocente a un acto vergonzoso. ¿Cómo podría alguien, sabiendo que su padre murió trágicamente, pasar una noche maravillosa con otra persona? No tiene sentido. Además, si realmente estaban apasionadamente enamorados, ¿por qué no los vimos asistir al banquete de cumpleaños de padre? Claramente, todos ustedes han puesto a mi hermana menor bajo arresto domiciliario. General de la derecha, ha sido influenciado el venerado celestial por el embrujo de este demonio, por lo que nos condenó. Por favor, llévanos a encontrarnos con el venerado celestial. Las cosas no son como él las describió. Creo que los verdaderos demonios intentan embrujar al venerado celestial. Son todos ustedes. Guardias, llévense a estos tres y deténganlos. 20 golpes fuertes para cada persona, a la espera de nuevas órdenes. General, por favor, reconsidere. General. Ten piedad. Sabemos que nos equivocamos. Espera. Mantén a Ten Qiaoqing aquí. Todavía tengo una cuenta que saldar con él. Llévense a los miembros de la familia Len y al resto de los dignatarios ignorantes de Yunchen. Inmediatamente. Ocúpense de ellos uno por uno. Vayan. Dense prisa. General Derecho. Usted no puede distinguir el bien del mal. Mi familia Len informará de esto al venerado celestial. Esto aún no ha terminado. Rápido. Vayan. Envía a alguien a investigar el paradero de mi hermana menor Jia Xin. Recuerda no alertar al enemigo. Temo que puedan recurrir a medidas desesperadas y dañar a mi hermana menor. Sí, señor. También. Dale a mi padre un entierro apropiado. Y cámbiale a un conjunto de ropa decente. Sufrió toda su vida. Mientras se marcha, no permitas que sufra más agravios. Entiendo. Desenvainó la gran espada desolada. El general Derecho se refirió a sí mismo como un subordinado. Tú. Eres realmente el venerado celestial. Ten Qiaoqing. De ahora en adelante, yo hago una pregunta, y tú respondes una pregunta. Si continúas mintiendo profusamente, no me culpes por ignorar nuestra relación pasada. Entendido. Te pregunto, ¿mataste a padre? No. Padre realmente murió de una enfermedad. Sigues mintiendo. Si no me crees, puedes examinar el cuerpo. Juro por el cielo, padre realmente murió de una enfermedad repentina. Yo sabía claramente que el venerado celestial vendría a asistir a su banquete de cumpleaños, y aún así lo maté. ¿No sería eso oponerse intencionalmente al venerado celestial? ¿De verdad? Verdaderamente. Padre me crió él solo. Incluso si fuera completamente inhumano, no podría cometer parricidio. ¿Qué es eso?
Esta es la medicina que compré para padre. Aún no se la había dado a padre, cuando padre enfermó repentinamente y falleció. Creeré provisionalmente que no asesinaste a padre. Pero ¿cómo explicas el asunto concerniente a Jia Sin y la familia Len? Fue el hijo menor de la familia Len, Len Junhao, cuya lujuria lo cegó. Se encaprichó de Jia Sin. Si no hubiera accedido, habría hecho imposible que sobreviviéramos en Yunchen. No tuve elección. Pase lo que pase. Cuidar bien de padre y de tu hermana menor. El hecho de que no pudiste, realmente no puedo perdonarte. Pero tú, todavía tienes una oportunidad de expiar. Hermano, debes perdonarme. Sé que me equivoqué. Si hubiera sabido que eras el venerado celestial, no habría necesitado temer a la familia Len en absoluto. ¿Cómo quieres que expíe mi culpa? Dímelo. Yo no me negaré en absoluto. Lo que es pasado, hecho está, pero el futuro aún puede ser aprovechado. Padre ya ha fallecido, pero no podemos permitir absolutamente que la tragedia le suceda a Jia Sin de nuevo. Deliberadamente no. Revelé mi identidad a la familia Len justo ahora, precisamente porque temía que la familia Len no tuviera a dónde ir. Haré arreglos para Hironshan. Intencionalmente dejé que el tigre regrese a las montañas. Haz que la familia Len proceda con la boda como de costumbre. En ese momento, mientras bajan la guardia, rescataremos a Jia Sin. Hermano, ¿qué debo hacer? Lleva la gran espada desolada a la familia Len, y diles a los miembros de la familia Len, que el venerado celestial en persona ha llegado. Tiré la gran espada desolada, y huí en pánico. El venerado celestial emitió una orden de matar, confiándote la gran espada desolada, para aprehenderme este impostor. Habrá una gran recompensa entonces. No hay problema, hermano. Ciertamente enmendaré mis errores. También. Voy a celebrar un funeral para padre, pero tienes prohibido asistir. Padre y yo nunca queremos verte de nuevo. Entendido, entendido. Me iré inmediatamente. Si realmente es el venerado celestial, ¿por qué no se atreve a matarme? Debe haber una razón oculta detrás de esto. No. No puedo sentarme. Deja de causar problemas. Baja, baja, baja. Has vuelto. ¿Cómo te fue? ¿Qué recompensa te dio el venerado celestial? No. ¿Dónde está el cuñado? Ni siquiera lo menciones. Ni siquiera vimos a ningún venerado celestial. ¿Qué? Kiao King tiene un hermano mayor sinvergüenza llamado Tang Tianong. Fue al venerado celestial a presentar una queja, diciendo que asesinamos al viejo maestro Tang. Él también afirmó que tu hermano mayor movilizó tropas sin autorización. El venerado celestial realmente le creyó. Destituyó a tu hermano mayor de su puesto. Incluso nos golpeó a mí y a tu hermana mayor. 20 golpes fuertes a cada uno. Kiao King también fue detenido en el acto. Quizás a estas alturas, ella se haya encontrado con la desgracia. ¿Quién se atreve a actuar con tanta arrogancia? ¿De dónde salió este malhechor? Que se atreve a intimidar a mi familia Len. Solo espera. Inmediatamente tomaré a los guardias de la familia Len y iré a capturarlo. No vayas, no vayas. Este malhechor posee una habilidad extraordinaria. Nuestros guardias de la familia Len no son rival para él. Tan poderoso. Una vez que haya recuperado mi salud, iré a la capital a encontrarme con el venerado celestial. Esta venganza. Debo vengarla. Tío, no te asustes. Esta venganza puede lograrse. Kiao King, ¿estás bien? ¿Por qué sostienes la gran espada desolada? Este asunto es una larga historia. Después de que todos se fueron, ese Tian Han casi me mata con una espada. Afortunadamente, el venerado celestial llegó a tiempo. Ese Tian Han huyó aterrorizado. Como era de esperar, Ten Tian Han tomaba prestado el prestigio del venerado celestial. Incluso engañó al general derecho Hironshan. Ahora, el venerado celestial ha entregado la gran espada desolada a mí, ordenándome que detenga a Ten Tian Han. Después, habrá grandes recompensas. Así que eso fue lo que pasó. Con razón este malhechor estaba tan ansioso por echarnos. Temía que llegara el venerado celestial y expusiera su plan. Junhao emite una orden a los de abajo. Envía hombres a buscar a Ten Tian Han por toda la ciudad. No hay necesidad de tanto problema. ¿Acaso su hermana menor no sigue en nuestras manos? Sé un poco obediente. Ya que Ten Tian Han se preocupa tanto por su familia. La boda entre Ten Jia Sin y yo procederá según lo programado. Me niego a creer que se quedará de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Qué dices, cuñado? Correcto. Exactamente. Contactaremos al ejército de Wu Tian de antemano y haremos que custodien la boda. Una vez que Ten Tian Han llegue al lugar, lo capturaremos inmediatamente. De esta manera, podemos eliminar problemas futuros. Estás tan emocionado de ver a tu hermano mayor, ¿verdad?
No te apresures. Les daré una oportunidad para que hablen. Deng Xiaoqing, bastardo. Ya verás. El hermano Tian Han no te perdonará. ¿Escuchaste eso, cuñado? Es demasiado tarde para que te retractes ahora. Te aconsejo que no seas absolutamente un oportunista, apostando por ambos lados. Así es. Incluso si realmente accedo y rescato a Teng Jiaxin, ¿podrá el hermano Tian Han perdonarme de verdad? O le digo la verdad a la familia Lin. Quizás tomando a Teng Jiaxin como rehén, todavía hay una oportunidad de escapar. En realidad, si él realmente se convierte en un oportunista, mi familia Lin naturalmente tampoco lo dejará escapar. Hermano, Hirong Shen realmente te dejó salir. Ese viejo, como podría ser apto para confinarme. Ahora tengo un patrocinador mucho más poderoso. El general izquierdo del ejército de Wutian, Xin Wanshen. Xin Wanshen, el general izquierdo del ejército de Wutian. ¿Por qué están todos parados allá aturdidos? Dense prisa y rindan sus respetos al general izquierdo. Saludos, general izquierdo. Saludos, general izquierdo. Permítanme presentarles al general de izquierda Xin Wanshen. Es un general que se sitúa al mismo nivel que el general derecho, Hirong Shen. En el ejército de Wutian, es una figura importante solo superada por el venerado celestial. Todos, pónganse de pie. No hay necesidad de tanta formalidad. He oído hablar de su aprieto. Ser engañados por ese demonio Ten Tian Han. No los culpo. El venerado celestial opera secretamente dentro del ejército. Los oficiales y soldados solo conocen su nombre clave. Incluso yo no he visto su verdadero rostro. Y mucho menos ustedes. ¿Cómo podría el venerado celestial ser un plebeyo de origen tan humilde? General izquierdo, ¿es esto cierto? Entonces, ¿por qué el general derecho Hirong Shen escucha y obedece a ese demonio tan completamente? Ese idiota Hirong Shen debe haber sido embrujado por ese demonio Ten Tian Han. No sé cómo se las arregló para convertirse en el confidente del venerado celestial. Esta vez, una vez que informe al venerado celestial, expondré su necedad. La posición de confidente debería ser legítimamente mía. Sabía por qué no se atrevía a matarme. Así que, realmente no era el venerado celestial. Casi me engaña. Excelente. Ahora con la ayuda del general izquierdo, la familia Lin definitivamente aprovechará el día de la boda. Capturar a Ten Tian Han. Ya he notificado a los capitanes de las unidades del ejército de Wutian para que vengan y asistan a la boda. Mientras Ten Tian Han se atreva a mostrar su rostro, las diversas unidades del ejército de Wutian seguramente lo detendrán. En ese momento, el general izquierdo será ascendido y recompensado, y yo, Len Fengxiang, seré restituido a mi antigua posición. La prosperidad y el éxito estarán a la vuelta de la esquina. Jun Hao, date prisa y prepárate para la boda. Quiero que Ten Tian Han sea reducido a polvo. Entendido. Papá. Tu hijo es un filial. Que descanses en paz. Te honraré en la próxima vida. Doy la bienvenida a todos a asistir. Mi boda, Len Jun Hao. Por favor, den la bienvenida a mi novia, Teng Jiaxin, al escenario. Mira eso. Mira eso. ¿De verdad? Felicitemos a esta amorosa pareja mientras entran en los salones del matrimonio. Primera reverencia al cielo y a la tierra. Dicha y felicidad. Segunda reverencia a los padres honrados. Que el dragón y el fénix traigan prosperidad. El esposo y la esposa se hacen una reverencia mutua, amorosos y devotos. Declaro. La ceremonia ha terminado. Ese es. Corran. Vayan, dense prisa y váyanse.
Vayan, den prisa y váyanse. Ten Tian-han, tú, este cometa, has venido de verdad. Liberen a mi hermana menor. Todavía puedo dejarles cadáveres intactos. La última vez, mi familia Len amablemente celebró un banquete de cumpleaños para tu padre. Sin embargo, arruinaste deliberadamente la ocasión. La familia Len se está casando con tu hermana menor, y aún así, vienes aquí a causar problemas. ¿Acaso no quieres ver a tu familia prosperar? Sellando la boca de mi hermana menor y atándole las manos. A eso lo llamas hacerle un bien. Golpeándola y forzándola a las reverencias de la boda. A eso lo llamas hacerle un bien. Todos ustedes son bestias con piel humana. Los llamados nobles poderosos, coludiendo juntos. Incluso los hechos justo delante de tus ojos. Los estás ignorando. Hechos. El hecho es que tu hermana menor, si puede casarse con la familia Len, poseerá gloria y riqueza infinitas. Y se transformará completamente de ahora en adelante, ascendiendo a la clase social de la élite. Y tu supuesto rescate de tu hermana menor es meramente forzarla a regresar a su estado original, sin antecedentes, solo una chica de pueblo sin futuro. Así es. Además, golpear es afecto, regañar es amor. Si no la tratáramos como a uno de nuestra propia familia, ¿por qué nos preocuparíamos tanto por ella? Absoluta tontería. Kiao King, eso es lo que piensas tú también. Durante la boda, fingiste tomar a Jia Sin como rehén y amenazarme. Luego yo fingí rendirme, para hacer que los miembros de la familia Len bajaran la guardia, y luego tú tomarías a Jia Sin y escaparías. Mientras tú y Jia Sin estéis a salvo, no me quedará ninguna preocupación. Entendido. Después de la rendición de Ten Tian-han, no podré capturarlo fácilmente. Este canalla casi me engaña. Ofender a la familia Len, mi gloria y riqueza, no puedo permitir que lo arruine. Ten Tian-han, la última vez te respeté como a mi hermano mayor, por eso no hice las cosas demasiado feas, pero sigues siendo implacable, intentando arruinar lo bueno que hay entre Jia Sin y yo. Libera a Jia Sin. No te acerques. Un paso más cerca. Mataré a Jia Sin y luego me mataré. Si no soy rico, prefiero morir. Bien. No seas imprudente. Ahora, arrodíllate y ríndete obedientemente. Compórtate. ¿Es esta la persona de la que hablaste? Ten Tian-han en el banquete de cumpleaños del viejo maestro Ten. Verdaderamente incomparable, ¿no es así? Pensé que era algún tipo de gran figura. Nunca esperé que solo era alguien valiente pero tonto. Solo un necio. ¿De verdad crees que solo, después de causar problemas a mi familia en una vez, puedes causar problemas a mi familia en una segunda vez? Eso es simplemente una quimera. Él realmente piensa que es ese venerado celestial omnipotente, ¿verdad? Qué necio, ignorante del cielo y la tierra. Bufón insignificante. Guardias, átenlo por mí. Escóltenlo al ejército de Wutian, para eliminar una plaga para el venerado celestial. La atención de los guardias de la familia Len ahora está enteramente en mí. Buena oportunidad. Kiao King, ahora. Toma Jia Sin y date prisa en irte. Vámonos rápido. ¿Qué? Tan Kiao King, ¿cómo te atreves a traicionar a nuestra familia Lan? Esto es indignante. Guardias de la familia Len, reúnanse. Deténganlos por mí. Kiao King, tú toma a Jia Sin y vete rápido. Yo cubriré vuestra retirada, sin preocupaciones por la retaguardia. No son rival para mí. Date prisa. Kiao King, muévete rápido. ¿Por qué estás ahí parado, aturdido? Tú. Kiao King. ¿Qué estás haciendo? Hermano, tu plan fue de hecho bastante bueno. Casi te creo de verdad. Eras el venerado celestial. Qué lástima. La familia Len invitó. Ha llegado una verdadera gran figura del ejército de Wutian, y él vio a través de tu plan. Tan Tianong, nadie está dispuesto a unirse a ti para representar esta tragedia. Tu familia Tan fue arruinada hace mucho tiempo. ¿Cómo te atreves todavía a intentar engañar a Kiao King para que se confabule contigo? ¿Quieres que él te acompañe a las tierras fronterizas, a vivir una vida miserable? Así es, hermano. Soy diferente a ti. No quiero arruinar mi propio futuro. Lo siento. Ten Kiao King. Te consideré mi propia carne y sangre. Estaba dispuesto a dejar el pasado atrás, esperando que cambiaras de vida. Nunca esperé que tú, por una simple miseria de ganancia, traicionaras a tu propia familia. Estás simplemente más allá de la redención. Desprecio. Estoy más allá de la redención. Si la familia de Tenmai no hubiera estado completamente indigente, y aún así hubiera insistido en acogerme, podría haber tenido un lugar mejor a donde ir. Quizás a alguna familia adinerada le faltaba un hijo, y me habría adoptado. Yo habría sido heredero de una familia prestigiosa hace mucho tiempo. Simplemente estoy eligiendo el camino que originalmente estaba destinado a tomar. No puedes culparme.
Realmente no puedes cambiar tu hábito de comer mierda. Considere nuestro vínculo como hermanos. Todavía quería perdonarte la vida. Ya que te niegas a arrepentirte. Entonces no me culpes por ser despiadado. ¿Cómo es que todavía puede caminar? Yao King, date prisa y dale otra puñalada. Yo no lanzaré un ataque furtivo. Como podría ser yo su oponente. Malhechor audaz. El ejército de Wu Tian ha llegado. Ríndete inmediatamente. General izquierdo del ejército de Wu Tian. Xin Wanshan está aquí. Demonio, no actúes imprudentemente. Xin Wanshan. El pez gordo del ejército Dou Tian invitado por la familia Len. En realidad eres tú. Concederé que tienes algo de perspicacia. Así es. Esta persona es el general del ejército de Wu Tian, solo superado por el venerado celestial. General izquierdo Xin Wanshan. General Xin. Vio a través inmediatamente. Tu malvado plan de suplantar el prestigio del venerado celestial. Solo espera el ajuste de cuentas, entonces. Desde la antigüedad, la posición correcta es honrada. El general solo superado por el venerado celestial. Debería ser el general derecho Hiron Shan. Cuando se convirtió en tu turno, Xin Wanshan. Hiron Shan. Chico. Te expusiste tú mismo. El general Xin lo sabe todo. Que tú y ese Hiron Shan están confabulados en la maldad. Conspirando para empañar el prestigio del venerado celestial. Robar la gran espada desolada. Causar caos en el banquete del venerado celestial. Incitar al ejército de Wu Tian. Transmitir falsamente la orden del venerado celestial. Cualquiera de estos es un crimen suficiente para exterminar a tus 9 generaciones. Si te postras y confiesas ahora, quizás sufras un poco menos. No esperaba que mientras eliminaba traidores internos, en realidad engancharía a un pez tan grande. Que yo sepa, independientemente del culpable, que cometa cualquiera de los crímenes que mencionaste. Antes de desplegar tropas, se requiere el consentimiento del venerado celestial. Desplegaste tropas sin autorización. Estás faltando el respeto al venerado celestial. Demonio audaz, todavía difundiendo rumores maliciosos aquí. Mi lealtad al venerado celestial, el cielo y la tierra son testigos. Desplegar tropas preventivamente. Es porque temía que ese viejo ladrón Hiron Shan te avisara y te dejara escapar a ti este demonio. Exacto. Una vez que seas capturado y escoltado ante el venerado celestial, esta posición de ayudante de confianza recaerá en el general Xin. Deja de malgastar palabras con él. Todas las tropas presten atención a mi orden. Captúrenlo. Entra. En cuanto a vosotros, manojo de tontos. Mi paciencia se ha agotado. Escuchad atentamente todos vosotros. Yo soy quien ver y el universo. Invencible a través de los 4 mares. El líder del ejército Dou Tian. El venerado celestial. Ten Tian-han. Realmente te dejaste llevar por tu propia actuación. Frente al general de izquierda Xin Wanshan, todavía te atreves a suplantar al venerado celestial. Estás cansado de tener tu cabeza descansando sobre tus hombros, porque es demasiado pesada. Yao King, tu hermano mayor es verdaderamente lamentable. La muerte es inminente. Sin embargo, en realidad comienza a usar fantasías para adormecerse. Las acciones del venerado celestial en el ejército son ciertamente secretas. Incluso yo solo he visto su espalda. Pero una figura como el venerado celestial, incluso si uno no ha visto su verdadero rostro, no es alguien que un don nadie como tú pueda suplantar casualmente. Así es. General Xin, esta persona es completamente rebelde. Propongo que primero le cortemos la lengua para vengar al venerado celestial. Un manojo de tontos ciegos, seres insignificantes, parece que estáis negándoos a derramar lágrimas hasta que veáis el ataúd. Gran espada desolada. Vuelve. Y todavía intenta suplantar el poder divino del venerado celestial, tomando prestado su poder. Nuestra familia Len, la gran espada desolada, ha estado asegurada durante mucho tiempo, enterrada en la mina de minerales. Nuestra familia Len está a 500 kilómetros de distancia. Además, estaba encerrada en hormigón armado. A menos que sea el propio venerado celestial, nadie puede invocarla. Deberías renunciar a esa idea. Solo 500 kilómetros. Entonces deja que la bala vuele un poco más. Sigue siendo terco aquí. La gran espada desolada es el artefacto divino exclusivo del venerado celestial. Y expandir el territorio por 700 millas. Aunque no sé qué clase de hechicería usaste antes para comandar la gran espada desolada, pero el único que puede, a una distancia de 500 kilómetros, invocar la gran espada desolada, es el venerado celestial. Hola. Esto es malo, jefe de la familia Len. La gran espada desolada que sellamos de repente rompió el hormigón y voló hacia Yun Chen. ¿Qué?
¿Cómo puede la gran espada desolada todavía obedecer su invocación? Esto es imposible. Podría ser esta persona que está ante nosotros. Esta persona común con una apariencia poco notable. Verdaderamente es el venerado celestial. Así que el dragón divino ve la cabeza pero no la cola. Tío, hablas en serio. ¿Está realmente en camino la gran espada desolada? Podría ser realmente algún truco diabólico. ¿Qué trama este mocoso? Sé lo que pasó. Debe haber sobornado a los mineros y liberado deliberadamente información falsa. Sí, debe ser eso. Este chico debe estar haciendo un truco. Bastardo. Tú, el del apellido Ten. No tengo tiempo para perder el tiempo contigo. Si quieres que tu hermana menor viva, debes inmediatamente confesar tu culpa y someterte a la ley. Hermano, date prisa y vete. Bien, puedo rendirme. No le pongas las cosas difíciles a mi hermana menor. Hermano, no los escuches. No te preocupes por mí. Jia Xin. Llorando y lamentándose. Eres tan molesto. Te lo ruego, deja ir a mi hermano mayor. Estoy dispuesta a casarme contigo. Estoy dispuesta. De repente te volviste tan sensato. Parece que esta hermana menor necesita que su hermano mayor la discipline. Jia Xin. Mi gran espada desolada llegará de inmediato. Hermano, no te esfuerces. Esta vez es mi turno de protegerte. No hemos terminado la ceremonia que empezamos. Yo la completaré. ¿Puedes por favor dejar ir a mi hermano mayor? Eso depende de cuán sincera sea tu reverencia. Jia Xin, no. No. Esta humilde mujer, Ten Jia Xin, está dispuesta a casarse con Len Yonghao y convertirse en su esposa. No, Jia Xin. Mira el estado en el que te encuentras ahora. Ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Y también estás arrastrando a tus parientes. Claramente, tu hermano menor y tu hermana menor están relacionados con nuestra familia Len. Insistes en renunciar a este gran futuro. Insistes en oponerte a nosotros. ¿Por qué tienes que ponerte las cosas tan difíciles? Un grupo condenado. No os queda mucho tiempo para parlotear. Todavía estás hablando con arrogancia. Esta actitud tuya, si tan solo pudiera ser como la de tu hermana menor, solo un poco mejor, yo habría pensado que este asunto podría terminar aquí. Pero ahora, no creo que sea suficiente. Necesitas hacer una reverencia una vez más. Bastardo. Inclina la cabeza. Tratando la dignidad de tu hermana menor con tal desprecio. Y todavía tienes el descaro de decir que es por su bien. Verdaderamente el colmo de la hipocresía. Ten Tianhan, no vayas demasiado lejos. Ten Jia Xin ya ha hecho la reverencia por ti. Y no muestras gratitud. Debe Jia Xin soportar un tormento interminable antes de que estés satisfecho. ¿Y qué? ¿Estás descontento con eso? Entonces apuñalaré a tu hermano mayor una vez más. Estoy feliz. Jia Xin, no lo hagas. Mi buena esposa. Buena chica. Sin embargo, he cambiado de opinión ahora. Siento que una persona como tu hermano mayor no es digno de ser mi cuñado. Tú. Sé mi amante en su lugar. Está bien. Yo, Ten Jia Xin, estoy dispuesta a ser la amante de Len Yonghao. ¿Qué está pasando? Papá, mira tu teléfono rápidamente. Hay un objeto volador no identificado. Acercándose rápidamente a Yun Cheng, se solicita a todos los ciudadanos que no salgan. Objeto volador no identificado. Podría ser la gran espada desolada. Si ese es el caso, Ten Tianhan realmente invocó la gran espada desolada. No dijeron que solo un venerado celestial podía invocar la gran espada desolada desde tal distancia. Vuestra perdición está sobre vosotros. Ríndete inmediatamente. Puedo perdonar vuestras vidas. General Shin, ¿estás realmente seguro de que este chico no es un venerado celestial? Familia Len, honrada como la familia número 1 en Yuncheng. Pensé que tendrías más perspicacia. Nunca esperé que también serías un grupo de personas que ven peligros imaginarios. Han sido engañados por este malhechor durante tanto tiempo. Y todavía creen en sus trucos. Esto es claramente solo su cómplice encubriéndolo. General Shin, perdone mi presunción. Este chico está lleno de planes astutos. Propongo ejecutarlo en el acto. Para evitar más complicaciones,
Ejecutar en el acto. Xin Wanshan cree que es digno. Incluso si un venerado celestial ejecuta a un criminal, todavía necesita seguir los procedimientos adecuados. Una persona mezquina como él valora su posición oficial por encima de todo, como podría arriesgar su propia carrera. Para un criminal atroz como tú, un demonio arrogante. ¿Qué pasa si te ejecuto primero e informo después? Actuar por impulso. Pisotear la ley. Por eso no se te confían responsabilidades importantes. Y todavía te atreves a clamar. Bien. Acabaré contigo ahora mismo. Deitan. El general derecho Hiron Shen ha venido a escoltar a la novia. Xin Wanshan, ¿cómo te atreves? A atreverte a atar al venerado celestial. Y hasta desenvainar espadas contra él. Xin Wanshan. Ya no valoras tu cabeza. Su subordinado llega tarde al rescate. Ruego perdón al venerado celestial. Venerado celestial. General He, en el último banquete de cumpleaños, no declaraste firmemente que Ten Tianhan no era el venerado celestial. Ese era el señor venerado celestial. No quería exponer su identidad demasiado pronto, alertando al enemigo. De lo contrario, ¿cómo podríamos atraer a este grupo tuyo, estas ovejas negras? Especialmente tú. Xin Wanshan. El venerado celestial te trató generosamente, en lugar de lograr mérito y fama apropiadamente, y pagarle al venerado celestial. Tú, de hecho, incapaz de distinguir el bien del mal, te asocias con estos traidores, con la intención de asesinar al venerado celestial. ¿Cuál es tu castigo merecido? Deja de darte eris ahí. Y de tomar prestado el poder del tigre. El general Shin ya ha descubierto tu malvado plan. Hiron Shan. Confías en otros, que no conocen el verdadero rostro del venerado celestial. Arbitrariamente. Encuentra un imitador de baja estofa por el venerado celestial, intentando marginar al venerado celestial. ¡Qué lástima! Lo vi venir hace mucho tiempo. Tu conspiración de tomar al soberano como rehén para comandar a los nobles. Si te arrodillas y confiesas tu crimen ahora. Todavía puedo, considerando que éramos colegas, hablarle unas buenas palabras al venerado celestial en tu nombre. Xin Wanshan. Deja de engañarte. Frena antes del precipicio, y todavía hay tiempo para dar marcha atrás. Recuerdo que una vez lograste mérito para la nación. Si confiesas tu crimen y te sometes a la ley ahora, puedo considerar solo despojarte de tu cargo oficial y perdonarte la vida. No seas desagradecido. Solo basándome en ti, eres digno de darme órdenes. Muere. Venerado celestial, tenga cuidado. Viejo. Realmente te comprometiste con todo el acto. Por el bien de un sustituto encontrado quién sabe dónde. Te atreves a luchar verdaderamente conmigo hasta la muerte. Para este día. Hemos estado esperando durante muchos años. Tienes una edad avanzada. Y ya no eres mi rival. Xin Wanshan. Si hubiera sabido antes de tu ambición de lobo, debería haberte ejecutado hace mucho tiempo. Mientras aún respiré hoy. No tocarás al venerado celestial ni siquiera levemente. Si él fuera verdaderamente el venerado celestial, necesitaría que tú dieras un paso adelante y lucharas. Creo que son ustedes dos quienes ya no pueden mantener la farsa, ¿verdad? Exactamente. El verdadero venerado celestial. Como podría ser apuñalado por un plebeyo como yo. Una persona inútil como Ten Tianhan suplantando al venerado celestial. Es el mayor insulto al venerado celestial. Te traté como a mi hermano menor. Por eso no estaba en guardia. Y tú en realidad interpretaste eso como que yo era una persona inútil. Ten Qiaoqing, espero que cuando ruegues por clemencia más tarde, no intentes usar el parentesco como excusa de nuevo. Ten Qiaoqing, desgraciado desagradecido. Creo que mi hermano mayor es el venerado celestial. Solo espera ir bajo tierra y expiar tus pecados ante Padre. Tú, cállate. Ten Tianhan, ya que te niegas a aceptar la bondad, entonces solo espera recoger el cadáver de tu hermana menor. Se te ha acabado el tiempo. Esto. La gran espada desolada. ¿Es esta realmente la gran espada desolada? ¿Cómo es eso posible? Además del propio venerado celestial. ¿Cómo podría alguien más invocar la gran espada desolada desde 1000 millas de distancia? Tantianón, él no podría ser realmente el venerado celestial, ¿verdad? General Shin, ¿qué está pasando exactamente? No dijiste que ese objeto volador en las noticias era un truco del cómplice de Ten Tianhan. ¿Cómo es que la gran espada desolada voló realmente hasta aquí? No se asusten. Coincidencia. Debe ser una coincidencia. Esta gran espada desolada debe ser falsa. De lo contrario, Ten Tianhan debe haber engañado al venerado celestial y haber hecho que el venerado celestial la invocara para él. En resumen, Ten Tianhan no puede ser el venerado celestial. La rana en el pozo ve el vasto cielo estrellado. Finalmente te has quedado sin palabras. Xin Wanshan, una vez seguiste al venerado celestial a la batalla. La autenticidad de esta gran espada desolada debe ser el más claro al respecto. En este momento sigues intentando ser ciegamente obstinado y engañarte a ti mismo y a los demás. General Shin, diga algo. No estás de acuerdo tácitamente con lo que dijo, ¿verdad? No tiene ni educación ni habilidad. Un simple plebeyo. Como podría ser él el venerado celestial. Esa es verdaderamente la auténtica gran espada desolada. No puede ser falsificada. Ten Tianhan es en realidad el venerado celestial. Ahora que las cosas han llegado a este punto, donde tengo margen para retroceder,
Bien podría seguir la corriente y redoblar la apuesta por el error. Si puedo matarlo, podría ser capaz de tomar su lugar. El venerado celestial tiene un lunar negro en la frente. Sí. ¿Me permites echar un vistazo más de cerca? Podré determinar si eres verdaderamente el venerado celestial o no. De acuerdo. Mira todo lo que quieras. Vete al infierno. Venerado celestial, cuidado. Una hormiga intentando sacudir un gran árbol, sobreestimando tus propias habilidades, ya que sabes que has cometido un grave error. No solo no lograste retroceder ante el precipicio, sino que redoblaste la apuesta en su lugar, intentando vanamente quitarme la vida. Has elegido el camino de la muerte. Venerado celestial, tenga piedad. Venerado celestial, mi hermano mayor es en realidad el venerado celestial. Es decir, si no hubiera sido codicioso de fama y fortuna, y habría esperado el regreso triunfal de mi hermano mayor, nuestra familia Ten podría haber ascendido al éxito, volviéndose superior a los demás. No lo creo. Todo es falso. Falso. Mi familia Len agotó todos sus recursos. Y, sin embargo, solo pudo asegurar a duras penas para mi hijo el puesto de capitán en el ejército de Utian. Como podría él, el hijo de un campesino ordinario, posiblemente convertirse en el venerado celestial por encima de 10.000 personas. En este mundo, queda todavía algo de justicia. La justicia es justa. Aunque provengo de orígenes humildes, desde que me alisté, he defendido las fronteras de la nación, maté a incontables enemigos, confiando en méritos militares para ascender desde un simple soldado, paso a paso hasta convertirme en el venerado celestial. En cuanto a tu familia Len, aunque tu linaje es prominente, menosprecias a la gente común, los exprimes de sangre. Tu hijo mayor no posee absolutamente ninguna habilidad real, dependiendo enteramente de la protección de la familia. Esto es exactamente retribución. El Dao del cielo desciende. Estás diciendo tonterías. Solo te quedan unos pocos años para esforzarte. ¿Cómo puedes compararte con la fundación centenaria de nuestra familia Len? Es injusto. Esto es injusto. Estas palabras, guárdalas para tus últimas palabras. Y tómate tu tiempo para decirlas. Venerado celestial, Cipio, no conocía tu verdadera identidad. No puedes, solo porque fallé en reconocerte momentáneamente, condenarme. Si hubieras, cuando revelé mi identidad por primera vez, hablado así, aún podría haber sido capaz de darte una oportunidad para arrepentirte. Pero Hiro Shan y yo te advertimos explícitamente varias veces. Sin embargo, tú completamente hiciste oídos sordos cuando llegó la gran espada desolada. Intentaste quitarme la vida. ¿Cómo puedo creer que no actuaste a sabiendas? Venerado celestial, no hay necesidad de malgastar palabras en él. Hoy casi permitimos que su malvado plan tuviera éxito. Si dejamos que el tigre regrese a la montaña, ciertamente aprovechará la oportunidad para conspirar contra ti. Es mejor matarlo, para eliminar problemas futuros. Venerado celestial, absolutamente no debes escucharlo. Él puso esta trampa para eliminar a los rivales. Si me matas, no quedará nadie para controlarlo. Él eventualmente conspirará contra ti también. Acabas de decir que él también conspiraría contra mí eventualmente. En ese caso, estás admitiendo que tú tenías la intención de usurpar el trono. No, yo, venerado celestial, escucha mi explicación. Este no fue mi plan. Fue de la familia Len. Sí. Todo esto fue idea de la familia Len. ¿Qué? Ellos, para usurpar la posición de venerado celestial, me coaccionó a cooperar con ellos. El principal culpable es la familia Len. Xin Wanshen, estás diciendo puras tonterías. Tú, Xin Wanshen. Entonces fui destituido y encarcelado en la prisión celestial. Yo, como pude haber tenido la oportunidad de reunirme contigo, fuiste tú quien apareció de repente y nos dijiste que podías ayudarnos a vengarnos de Ten Tianhan. Venerado celestial, por favor, vea con claridad. Xin Wanshen, él ocupa una posición noble. Nosotros somos simplemente una pequeña familia Len. ¿Cómo podríamos estar calificados para coaccionarlo a usurpar el trono? Venerado celestial, por favor, vea con claridad. Ten la seguridad, ninguno de ustedes. Nadie escapará. Xin Wanshan, ostentando el estimado rango de general en jefe del ejército Dou Tian, el brazo derecho del venerado celestial, deberías legítimamente agotar tu mente y cuerpo por la gente común y ser totalmente leal al venerado celestial. Sin embargo, posees un corazón perverso. No solo abusaste de tu poder para beneficio personal, sino que también conspiraste para usurpar el trono. De acuerdo con la ley, tu cargo oficial será revocado y serás ejecutado en una fecha elegida. Guardias, arrastradlo fuera. Esto es un malentendido, un malentendido. Guardias, escorten a Xin Wanshen a la prisión celestial. Venerado celestial, por favor, escucha mi explicación. No puede tratarme así. Por el bien de la nación Han, he prestado servicios sobresalientes. No puede tratarme así. Ayúdenme. El venerado celestial es sabio. El venerado celestial es verdaderamente sabio. Hacía tiempo que sospechaba de este Xin Wanshen, de albergar malas intenciones. Por eso utilicé la táctica de dejar ir al enemigo para atraparlo después, llevándolo deliberadamente ante usted, para evitar su escape. Así es, venerado celestial. Lo que acaba de suceder fue meramente una actuación para la ocasión. El propósito era exponer los verdaderos colores de Xin Wanshen.
y sacarlos a la luz. Si le hemos ofendido de alguna manera, lo sentimos de verdad. En ese caso, supongo que debería agradecer a tu familia Len. No es necesario, no es necesario. Eliminar amenazas internas para el ejército Doutian es lo que mi familia Len debe hacer. Si el venerado celestial realmente se siente en deuda, simplemente restaure a mi joven maestro a su puesto original. Exacto, exacto. ¿De verdad crees que soy un tonto fácil de engañar? No nos atreveríamos. Mataste a mi padre, secuestraste a mi hermana menor y me humillaste públicamente. Tu familia Len ha cometido todos los males imaginables. Ahora que las cosas han llegado a este punto, intentando confiar en una actuación de nuevo para salir del paso, Hiro-shan, presentes. Arrastra a este padre y hijo fuera, rómpeles las piernas y exílialos a la frontera. ¿Acaso no menospreciaban a la gente común? Entonces déjales experimentar apropiadamente la vida de la gente común. Apresadlos, sí. Venerado celestial, esto es una injusticia. La fundación centenaria de mi familia está arruinada en un solo día. No te muevas. ¿Crees que has ganado de verdad? ¿Y qué si eres el venerado celestial? ¿Acaso no? Fracasaste en proteger a tu padre. Te aconsejo que seas más cortés con los miembros de mi familia Len. De lo contrario, me llevaré la vida del último miembro restante de la familia, tuyo. Así es, tu hermana menor está actualmente en nuestras manos. Si quieres que viva, entonces obedece dócilmente. Habla, ¿qué quieres? Siempre y cuando liberes a mi hermana menor, puedo satisfacer todas tus demandas. El venerado celestial que era tan altivo y poderoso hace un momento. ¿Cómo es que ahora abres la boca para negociar términos conmigo? Constantemente afirmas que mi familia Len desprecia a la gente común. Pero cuando nos has mirado con aprecio a nosotros, ¿acaso no eres igual que nosotros? Confiando en tu alto estatus, manipulando el poder y explotando a otros. Te lo digo. Si quieres que libere a tu hermana menor, debes entregarme el puesto de venerado celestial. De lo contrario, no hay nada que discutir. Además, libera a mi hermano mayor y a mi padre. Deja que los miembros de nuestra familia Lan regresen a casa sanos y salvos. Parece que has malentendido una cosa. El título de venerado celestial no se gana hablando, sino luchando por él. Incluso si te diera esta gran espada desolada, todo el ejército Doutian no te reconocería. Parece que no hay margen para la negociación en este asunto. Entonces enviaré a tu hermana menor a reunirse con tu padre. Hermana menor, ¿estás bien? Hermano. Pensé que nunca te volvería a ver. Está bien, está bien. Hiro-shan, presentes. Haz arreglos para que alguien lleve a mi hermana menor al hospital para un chequeo. Si hay algún problema, recuerda informarme. Sí, señor. Vete ahora. Ten Qiao-Qing. No eres más que un perro de mi familia Len. Y aún así te atreves a apuñalarme. Tú eres el perro. Soy el segundo hijo de la familia Ten, el hermano menor del venerado celestial. Su familia Len trata la vida humana como hierba, sin mostrar respeto por la ley. Los he tolerado durante mucho tiempo. Hoy ejecutaré la justicia en nombre del cielo, y los erradicaré a ustedes, parásitos de Yun Chen. Tan Qiao-Qing, cuando estabas indigente e incompetente, fue mi familia Lan la que te dio la oportunidad de ascender. Ahora te vuelves contra nosotros y niegas el reconocimiento. ¿No te da vergüenza? Corre. Corre rápido. Venerado celestial, los miembros de mi familia Lan también fueron arrestados por ti, y nuestros activos familiares fueron sellados por ti. Solo soy una mujer débil. Por favor, perdóname. Mira, a mí también me apuñalaron una vez. Simplemente dejemos este asunto. Si sigues poniéndome las cosas difíciles, mi vida podría estar perdida. Morir no será tan fácil. Envía a Len Yingao al hospital. Manténlo con vida para interrogarlo más tarde. Las piernas de Len Yiren también están rotas. Deja que te haga compañía. Ve con su padre. Venerado celestial, ten piedad, venerado celestial. Hermano, lo que hiciste fue increíblemente satisfactorio. ¿Aún te atreves a llamarme hermano? Hermano, ¿qué estás haciendo? Solo estaba engañando a la familia Len hace un momento. Nuestro plan se completó con éxito. Todo esto era parte de mi plan. Incluso el cuchillo con el que me apuñalaste también era parte de tu plan. Por supuesto. Hermano, tú eres el venerado celestial. Una simple herida de cuchillo ciertamente no puede hacerte daño. Además, si actuaba y no iba hasta el final, la familia Len no lo creería fácilmente. Y además fui yo quien salvó a Yasin al final. Ya me he redimido por mérito. Hermano, te lo ruego, por favor, perdóname. No me extraña que tú puedas integrarte tan bien con los miembros de la familia Len. Tu habilidad para la hipocresía es verdaderamente idéntica. Sin embargo, salvaste a Yasin, eso es innegable. Puedo darte una oportunidad. Gracias, hermano. Entra. La tablilla conmemorativa de Tenai. Arrodíllate y discúlpate con nuestro padre. Papá, no pude cuidarte bien. Merezco la muerte. Fui poco filial. Delante de nuestro padre, solo quiero hacerte una última pregunta. Mientras respondas con la verdad, sin importar cuál sea la respuesta, puedo perdonarte la vida. Si te atreves a mentir de nuevo, bajarás y te disculparás apropiadamente con papá. Lo prometo. Prometo responder con la verdad. Nuestro padre
Exactamente. ¿Cómo murió? Es cierto que mi padre murió de una enfermedad, pero tengo la medicina. Sin embargo, los vi morir y no hice nada. Debería decírselo a Ten Tian-han. ¿Qué pasa si, después de que sepa la verdad, incumple su palabra? No puedo decir la verdad. Hermano, debes creerme. Nuestro padre verdaderamente falleció debido a su enfermedad. En verdad no tiene nada que ver conmigo. Informando al venerado celestial, el informe de la autopsia de su padre está listo. De hecho, falleció debido a una enfermedad. Ves, tenía razón. La evidencia es irrefutable. Ahora seguro que ya no dudarás de mí, ¿verdad? Te preguntaré una última vez. La muerte de nuestro padre, de verdad no tiene nada que ver contigo. Por supuesto, juro por el cielo, nuestro padre no fue asesinado por mí en absoluto. Si yo fuera el responsable, espero que me atropelle un coche y muera en el momento en que salga. Incluso si el choque no me mata, también me someto a tu juicio. No tendré ni una sola queja. Bien, entonces puedo estar tranquilo. Vámonos a casa. Bien, tonto, lo creyó tan fácilmente. Una vez que me establezca, encontraré una oportunidad para eliminarte tarde o temprano, para disfrutar de la gloria y la riqueza solo. Justo a tiempo. Tengo un pequeño regalo aquí para ti. Echa un vistazo. ¿Qué regalo? ¿Por qué eres tan educado, hermano? ¿Qué regalo es? Kiao King. Ya que ha sido descubierto. Seamos francos y abiertos. Hablemos con la familia Len. Puede que no te hayas dado cuenta. Esa casa de lujo que alquilaste tiene vigilancia interior. Hermano, no es así. Escucha mi explicación. ¿Qué más hay que explicar? Traicionar a tu propia hermana menor, quedarte de brazos cruzados mientras tu padre sufría una enfermedad y moría, ser capaz de hacer tal cosa. Eres verdaderamente peor que un animal. Hermano, fui cegado momentáneamente por el delirio. Por favor, perdóname, dame una oportunidad más. Ya te he dado suficientes oportunidades. Eres tú quien se negó a arrepentirse. No tengo nada más que decirte. Hiron-shan, haz que lo encarcelen en la mazmorra celestial. Espera la orden de ejecución. Hermano, no puedes matarme. Soy tu hermano menor. Desde el día en que me repudió, el hermano menor en mi corazón ya estaba muerto. No olvides que dijiste que podía tratar contigo como me placiera. No tendrías quejas. No puedo morir. Atrápenlo. Sí. El funeral de Tenai. Papá. Jia-sin. Todo está bien. Por favor, descansa tranquilo. Papá, el hermano Tian-han ya lo ha hecho. Ajustado cuentas con todos los villanos. Puedes descansar en paz. De ahora en adelante, Jia-sin y yo, ambos estaremos bien. Nuestra familia finalmente puede reunirse.